Y sobre eso te quiero preguntar. De nuevo, sé que esto puede sonar un poco pretencioso, pero yo me imagino, si yo recibo, sin exagerar, cientos de veces miles de mensajes pidiéndome consejos o diciéndome que los inspira a hacer esto o que intentaron hacer algo que yo hice, todo eso. La realidad es que sí llegamos a ser una influencia en mayor o menor medida en muchas personas. Ujú. Si yo tengo ese alcance y esa influencia, no me imagino el tuyo que debe ser mucho mayor. ¿Crees Ujú. tú lo mismo sobre esta misma línea sobre esta misma pregunta? O sea, ¿crees tú, o más bien, cuál crees tú, que tengamos la responsabilidad, pues, los influencers de artes marciales, youtubers o lo que sea, Mm. eh, en la manera en la cual nos comportamos, ¿no? Por ejemplo, si nos insultamos, así como lo hacen los peleadores para vender sus peleas, Sí, o cómo nos expresamos, o sea, ¿cuál crees tú que sea nuestra responsabilidad y el peso que tenemos? pues yo sinceramente pienso que hay que mantener todo. Lo que yo recomiendo es mantener siempre un equilibrio. ¿Ok? Y eso corresponde obviamente a cada persona que sea creador de contenido. Yo, ¿dónde pienso que está el equilibrio para mí? ¿Qué es lo que puedo hacer? Vale, puedo mostrar estas técnicas. Puedo hacer estas idioteces o estas salvajadas, que yo muchas veces lo hago. Y hago tonterías y hago tal y cual. Pero tú eres ahí el que establece tu marco de actuación. ¿Dónde está el límite de ese marco? Yo diría que cuando empiezas a enseñar a la gente de una manera demasiado irresponsable. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como tratando las artes marciales y el combate como si fuese una herramienta de, yo qué sé, como si fuese un destornillador. ¿Entiendes? ¿Ok? Sin responsabilidad y totalmente de una manera aleatoria y tal y cual. Entonces nosotros tenemos obviamente la libertad de grabar lo que nos dé la gana, de hacer las barbaridades que queramos. Pero siempre, y es lo que yo digo, dentro de un equilibrio. Siempre lo más importante es mantenerlo. ¿Ok? ¿Y ese equilibrio crees que es subjetivo a la perspectiva de los que nos ven o es únicamente personal? Ese equilibrio es totalmente. Depende de ti. Ok, Ese interesante. equilibrio depende de ti porque. Yo no lo establecería, no dejaría que los demás. Que la gente que. Obviamente. La gente de tu alrededor, la gente querida, la gente en la que tú confías, sí que te puede dar alguna pista y te puede decir. Yo, por ejemplo, una vez hice una salvajada en un vídeo hace. Hace 8 años. Ahora, Y la hice aquí a la izquierda. Aquí a la izquierda hay un balcón. No voy a dar más pistas. Y entonces hubo alguien de mi entorno cercano que me pidió quitar ese vídeo. ahora, Y entonces yo dije, vale, quizás me he pasado. Quizás Quizás esto es un poco demasiado. Y entonces eso me ayudó a mí a empezar a dibujar una línea. ok. De todas maneras, yo muchas veces he hecho y hago cosas un poco bestias. Y hago desafíos que pueden ser peligrosos para una persona normal. Pero en mi caso, si me dices, ¿qué es lo que pasa si alguien quisiera imitarte a ti? Yo digo, si alguien quiere imitarme a mí, que se prepare como yo lo he hecho. Ok. Si alguien quiere imitarme a mí, si alguien quiere estar 24 horas al día, 24 horas de un día sin beber y entrenando duro, que lleve por lo menos 7 años, 8 años o como yo, 10 años entrenando 2 veces al día, 3 o 4 horas al día, 3 o 4 horas al día, un par de veces, o sea, una por la mañana, otra por la tarde. Ok. Que tenga claro que tiene el nivel suficiente para hacerlo. ¿Y a ti, Que a ti en lo personal no te da miedo? Porque obviamente tu responsabilidad llega hasta cierto punto, ¿no? Yo siempre hablo de que no nada más es la responsabilidad del que crea el contenido, sino el que ve el contenido, el que lo consume, tiene que tener cierta responsabilidad. Pero a ti no te da miedo, por ejemplo, hablando de estas salvajadas que haces, que ojo, yo también, por ejemplo, yo soy una persona, no sé, de repente un día dije, quiero aprender a lanzar hachas y cuchillos, y me puse a hacerlo, y años después me grabé, y luego dije, ¿qué tal que alguien me intenta copiar y se clava un hacha en la cabeza? A mí eso me da miedo, ¿no? ¿Tú lidias con eso a nivel personal? O sea, decir, ¿sabes qué? Tal vez alguien, por ejemplo, te voy a compartir una opinión personal, no es crítica ni nada, ¿no? Pero lo que un video que hiciste alguna vez persiguiendo a un ladrón o ese tipo de cosas,
Ojo, aquí en México yo intento perseguir un ladrón así sea de bicicleta y podría ser un chaval de 14 años que saca una pistola y me agarra a balazos. A mí ese tipo de cosas, yo como creador de contenido, sí me quedo un poco con esa preocupación. Y quería saber tú cómo te sientes al respecto. O sea, obviamente tu intención siempre ha sido buena, pero ¿no te da Sí. miedo de repente influenciar en algo que está más allá de tu alcance o de tus intenciones? Esto, mira, te lo voy a responder de una manera. Esto es como si ponte que alguien es escalador, ¿vale? Es un escalador y es un escalador, ponte con un nivel de preparación X, me da igual. Un escalador de alto nivel. Entonces se pone a escalar una montaña y lo graba. Y se graba escalando y sube hasta arriba. Entonces, claro, y después hay otro que coge en su pueblo, que hay una pared que a lo mejor no está preparada para escalar, que tiene muchos matojos, muchos matorrales o está demasiado lisa, empieza a subirla, se agarra, se cae y se parte la cabeza contra el suelo. Pues esto es exactamente lo mismo. Yo, los vídeos, por ejemplo, ese que me comentas, ese del ladrón, yo lo hice en unas circunstancias determinadas, en un punto determinado. Y además lo digo en el vídeo, esto lo estamos haciendo en Valencia. Si esto lo hiciésemos en otro país, la historia probablemente sería muy distinta o no se podría hacer de la manera que lo estamos haciendo. Y ya está. Y la gente sabe quién soy. Y estaba yo, estaba a mi lado el cámara trabaja de seguridad. Y luego estaba mi amigo Juanjo, que ha estado en el ejército 2 años. Entonces nosotros no es que fuésemos el super equipo A, pero dentro de los parámetros en los que nos movíamos, estábamos preparados. Y estábamos en un lugar y en un punto determinado. Estábamos subiendo una montaña determinada con un equipo determinado en un lugar tal. Entonces, que después pueda haber otro que lo haga en otro punto, en otras circunstancias y resulte herido, pues tío, tienes que tener cabeza. Y tienes que saber las circunstancias en las que se está moviendo cada uno, el punto en el que estás, y a partir de ahí hacer lo que sea más efectivo para ti. Sí, Esto así es.